todo lo que estuvo pasando en la universidad, que pasó de todo, y tenemos nuestra mirada ahí de género. Y saludamos también a Virginia Denis, que te han nombrado mucho el laburo de la Secretaría de Perio, las compañías que pasaron antes, que es de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo, que, como decíamos, recibe un montón de los casos, ya desborda por el laburo que vienen haciendo, así que nos van a contar. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Hola Paula, hola Meli, hola Lucía. Hola Vida. Hola a todas. Hola a todas. Meli, arrancamos si querés por lo que estuvo pasando en la universidad esta semana, que fueron las elecciones de decanos y decanas, todo lo que se estuvo renovando, y quiero nuestra mirada de género en lo que estuvo pasando. Te vi ahí que preparaste un tremendo informe sobre lo que estuvo pasando. Sí, lamentablemente, bueno, estamos en momentos donde está en debate en la agenda pública, en la agenda mediática, el rol de las mujeres y un montón de nuestras problemáticas. Y bueno, esto no se vio reflejado en las elecciones en nuestra universidad. En el proceso de las últimas 2 semanas, 16 de las 17 facultades eligieron decano o decana. Y el sábado pasado se realizó la asamblea universitaria que eligió al presidente de la universidad. Bueno, una vez más nos vemos ante la imposibilidad de tener una presidenta mujer de la universidad. Fue electo el arquitecto Fernando Tauber con el 95% de los votos. Nunca hubo una mujer, ¿no?, en la presidencia No. de la universidad en 113 años Exactamente. de historia. Sin embargo, hay muchas Dato, te lo tiro. docentes, muchas egresadas. Sí. Ahora debemos ser mayoría, como sucede Sí. en la mayoría de las universidades. Sí, si bien en la asamblea estuvo presente, digamos, de los 270 asambleístas, una gran cantidad de asambleístas asistieron con el pañuelo verde. Había sido una consigna en la convocatoria previa. Muchos de los asambleístas y las asambleístas plantearon algunas reivindicaciones, plantearon que la necesidad de que en el nuevo periodo de gestión sea incluida la perspectiva de género en todas las carreras, un mayor presupuesto para lo que es el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. La Universidad Nacional de La Plata tiene algo que es único a nivel nacional, que es un protocolo de actuación. Después por ahí Virginia nos puede contar mejor, pero que no tiene un presupuesto asignado y que no tiene dependencias en las 17 facultades que se encarguen de realizarlo. Bueno, como decía, la cuestión del derecho al aborto legal, seguro y gratuito estuvo presente en los más de 60 oradores que hubo. Fue una jornada de muchas horas de debate. Bueno, recordemos que la universidad en 2010, el Consejo Superior se manifestó a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, el dato sobresaliente fue la presencia mayoritaria de varones como asambleístas. De un total de 270 asambleístas, 104 eran mujeres, un 39%, y 163 eran varones, lo que significa un 61% de varones. Bueno, esto es igual en todas las facultades, excepto la Facultad de Ciencias Veterinarias, que tiene mayoría de mujeres, tiene 9 mujeres asambleístas. Casi todas tienen mayoría de hombres. La Facultad de Ingeniería es la que menos mujeres tiene una sola, de 16, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene 2. Bueno, todos estos datos igual después los vamos a subir a la página de Viaje en Escoba, www.viajenescoba.com. Chivo rápido. Bueno, otro dato sobresaliente es que en los claustros, en los 5 claustros de la universidad, se da esta misma tendencia de mayoría de varones que de mujeres. Uno pensaría que el claustro estudiantil, por una cuestión de dinamismo del propio claustro, se haría algo a la inversa, pero no. El claustro de profesores tiene un 59% de varones, jefes de trabajos prácticos 11%, graduados 14%, 59%, perdón, 62% en los estudiantes, 60% en los no docentes y los representantes por los colegios de pregrado. En los 5 claustros hay mayoría de varones. Y por último, otro dato interesante es que, bueno, en los decanatos de las 17 facultades, tenemos hasta ahora 16 facultades que han elegido a sus nuevos decanos o decanas, y si en el periodo anterior teníamos 8 decanas de 17, y vemos un retroceso.
en el nuevo periodo de gestión tenemos solamente 3 decanas mujeres, que son Ana Julia Ramírez en Humanidades, Patricia Pesado en Informática y Andrea Varela en la Facultad de Periodismo. Las 3 fueron elegidas por el 100% de los votos, es decir que los 16 consejeros directivos las han elegido. Bueno, esto obviamente amerita una reflexión que vienen dando ustedes en el programa desde hace un tiempo, que tiene que ver con lo que algunos autores llaman un techo de cristal que tenemos las mujeres para acceder a lugares de decisión, ciertas barreras invisibles que hacen que no podamos acceder a estos lugares de la misma forma que los varones. Así que bueno, pero no pensábamos que esto iba a ser tan pronunciado y que iba a haber un retroceso con respecto a las gestiones anteriores. Y un último dato es que actualmente la universidad tiene un presidente varón, que es Raúl Perdomo, y de las 2 vicepresidencias tiene una vicepresidencia a cargo de Fernando Tauer y una a cargo de Ana Barleta, y para el próximo periodo, si bien esto no está firmado, ya estaría como casi resuelto que habría 2 vicepresidentes varones, por lo cual no tendríamos ninguna mujer en los 3 cargos más importantes de nuestra universidad. Voy a citar a una de nuestras entrevistadas diciendo, bueno, el patriarcado se defiende, ¿no? Claramente. Sí, y también digamos que la universidad nunca fue, No. Digamos, escenario, Vanguardia de nada. claro, de las transformaciones más interesantes salvo en el 18, ponele. La reforma. La reforma del 18, Y ni de la que se siquiera, cumplen ahora ni siquiera 200, porque fue una 100 años, reforma ¿no? que faltó la perspectiva de género en esa reforma, digamos. Bueno, por supuesto, tal cual. Sí, no, pensaba en esto de que decía que quedamos con 3 mujeres a la cabeza de espacios de toma de decisiones, de espacios de gestión, ¿no? De decisiones políticas. Digo, de romper este techo de cristal en un proceso también de recrudecimiento o de vuelta atrás de una derechización de las políticas y de los procesos sociales, digo, que se está dando. También es un escenario no dado ni casi brindado, pero sí era un escenario posible el retroceso, ¿no? Porque empiezan a retroceder incluso algunas lecturas, algunas reflexiones, digo, y algunos espacios y procesos que nos dan como resultado de esta visibilización. Sí, pero al mismo tiempo es contradictorio con lo que sucede en otros escenarios, ¿no? Como son las calles, donde el movimiento de mujeres cada vez es más potente. Incluso los medios de comunicación, con la experiencia este año de instalar desde los medios de comunicación el debate por el aborto primero para que luego se dé en el Congreso, ¿no? Que hoy el Congreso esté debatiendo. Creo que es como no es lineal todo esto. Claramente. Y que es coincido con Meli en que es una desilusión, que por ahí uno hubiera esperado por lo menos como mínimo que esto que se mantenga, ¿no? Y hasta, bueno, ir por un poco más. Sin embargo, bueno, sí, habla de las garras del patriarcado para defenderse. Bueno, como decía Lu, digo, me parece que la universidad nunca se mostró como vanguardia de las luchas que damos en las calles. Siempre llega atrasada la universidad, pero aún así damos la discusión y nos vamos a cansar. Y por eso está Vir también hoy acá para contarnos un poco de la experiencia que cuánto tiempo lleva en la Secretaría de Género en la Facultad de Periodismo. Formalmente creada, se crea en 2016, formalmente, institucionalmente se termina de conformar en 2016, pero en realidad antecede una experiencia que tiene que ver con la ESI y antecede un laburo que vienen haciendo otras compañeras, incluso antes también de que yo me incorpore a la Secretaría, donde se vienen batallando justamente esto, digo, ¿no? El poder pensar en términos de empoderamiento, de emancipación y de construcción y de naturalización de las prácticas cotidianas que nosotros tenemos en espacios como los medios de comunicación, que nosotros nos formamos en un espacio donde los medios de comunicación, y recién conversábamos con algunos estudiantes, decíamos, bueno, este escenario de disputa que son los medios de comunicación y la política en el escenario como conflicto, ¿no? Bueno, en ese escenario también fue la idea poner en discusión e institucionalizar un espacio donde se puede empezar a abordar con carácter normativo, apropiándonos de este espacio que tiene nombre de secretaría dentro de una unidad académica, donde se pone el puntapié y el asiento político en la decisión de empezar a debatir
y empezar a desarmar o a empezar a poner en conversación dentro del escenario, al menos en principio, de la unidad académica de lo que fue la Facultad de Periodismo, las materias de género y diversidad, digo, ¿no? Porque también, bueno, después, ahí nombraba Mel el protocolo, llega un poco después, viene la aprobación del protocolo y la necesidad de empezar a generar esos espacios de implementación del protocolo, que bueno, no todas las unidades académicas por ahí lo tienen trabajado los trabajan de una u otra manera, o no todos lo tienen desarrollado, pero bueno, en el caso particular de la Secretaría de Género es el espacio de aplicación del protocolo y bueno, nos ha ido como también aconteciendo en el proceso de reflexión, creo que también en el proceso de reflexión colectivo, digo, no, hoy hablábamos que nadie va a dar vuelta a la taba solo, la taba la vamos a dar vuelta entre todas, y entre todos también, digo, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner en pedagogas, pero sí también es necesario que la taba se dé vuelta entre todas y todos. Entonces, hay una decisión política de generar esta secretaría. Esta secretaría empieza, hace el trabajo primero de la ESI y se empiezan a incorporar diferentes escenarios como son desde los trabajos con las escuelas, con las instituciones, con otras organizaciones, y empieza a institucionarse un espacio también que es el espacio de IBG, que es el espacio integral en violencia, que empieza a generar articulaciones con la comunidad. Y ahí es donde empieza como a visibilizarse como un trabajo que, si bien ya se lo venía haciendo, empieza a tener como una raigambre con las compañeras en la comunidad, digo, sobre todo con las compañeras de los sectores populares o de los sectores donde generalmente son muchas veces las políticas públicas o como no se las reconoce como sujetas de derecho, no tienen las capacidades, las posibilidades de acceder a determinadas herramientas jurídicas, de acompañamiento, que le permitan a ellas poder trabajar desde su subjetividad y poder salir muchas veces de los escenarios de violencia, ¿no? En que se ven inmersas, tanto intrafamiliar como violencia de género, discriminación. Bueno, ese es el caminito que venimos transitando desde la Secretaría un poco, junto con los espacios también de charlas de las escuelas populares de género, que son una experiencia que nacieron con el Consejo Nacional de las Mujeres allá hace un tiempo, donde también hubo unos primeros acuerdos también en la facultad. Por eso digo que la facultad viene transitando desde un tiempo, y lo remarco porque la verdad que es así, viene transitando ya hace un tiempo la necesidad de poder dialogar en materia de género y diversidad y poner en discusión esto. La conversación es larga, es un proceso, no se hace de un día para otro, no se construyen ni se desnaturalizan las prácticas y los hábitos de un día para otro, pero sí cuando hay una decisión política es mucho más fácil porque se generan los mecanismos o las condiciones de posibilidad para que esto se dé. Así que también se trabaja desde las escuelas populares de género. Se viene trabajando con cooperativistas en Ensenada, donde contá un poco de la experiencia de las escuelas populares de género. Las escuelas populares de género nace de la necesidad de poder de poder hacer el encuentro de la universidad con la comunidad en materia de educación sexual, en materia de poner en conversación de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, de comprender, no sé, los métodos de cuidado y de uso, de los métodos anticonceptivos, de salud, poner en conversación la salud sexual, la identidad. Bueno, se empieza a trabajar con organizaciones, se empieza a articular. En este caso, por ejemplo, las primeras articulaciones fueron con algunos espacios en los barrios, que se dieron espacios políticos particularmente, y ahora también se está trabajando con cooperativistas en Ensenada, donde se abordan todas estas temáticas y las compañeras son capacitadas o al menos se abre la conversación en materia de género y diversidad y salud sexual, donde se puede trabajar y nos vamos preparando entre todas, en poniendo en discusión y en conversación entre todas estos escenarios. Claramente lo mencionaba recién Lu, el movimiento, acompañando también este movimiento de las calles, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que creo que empieza como a confluir, en el objetivo de finalmente
poner en discusión las jerarquías de poder, estos escenarios donde las mujeres muchísimas veces, nos cuesta muchísimo acceder a los lugares de toma de decisiones, ¿no? A estos lugares donde se cristaliza o donde podemos ver la fisonomía del poder y donde se empieza a cristalizar esos escenarios que el otro día escuchaba algo muy interesante que decían en la mesa por Marieli, en realidad me corrigieron, Marieli Franco, que se hizo en la Cámara de Diputados, decía, bueno, y diputadas, es verdad, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la necesidad de poner en conversación estos escenarios de disputas, ¿no? De sentidos y de disputa de poder, y donde las mujeres muchas veces en este techo de cristal que necesitamos romper y que necesitamos trascender, como necesitamos el empoderamiento colectivo, porque de manera colectiva es cuando estos procesos incluso emancipatorios de movimiento, digo, ¿no? En las calles logran transformar incluso las agendas, digo, ¿no? El movimiento de mujeres con el 8M, digo, con el Ni Una Menos, han logrado instalar una conversación que parecía que no iba a poder instalarse en la agenda de los medios, que parecía conversación de unos pocas o unos pocos o de pequeños espacios o circunscriptos a determinados lugares, y en un momento la calle y la necesidad de conquistar esos derechos desborda la agenda, y la agenda se ve incluso obligada a poder visibilizar. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que estamos pasando de defendernos de la violencia de género a discutir el poder, ¿no? Ya el Ni Una Menos es un piso. Ahora queremos ver cómo es este temita de los lugares y quiénes, ¿no? Cómo es toda la representatividad. Sí, tal cual, porque me parece que ahí es donde encarna la discusión, digo, cómo son las jerarquías de poder, quiénes acceden al poder, quiénes son las sujetas o los sujetos de derechos que acceden a ese poder, y cómo se configura esa fisonomía, cómo es ese poder que se configura, que yo creo que desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres, hay una mirada o una configuración del poder que nos permite mirar desde un lugar de equidad, desde otros escenarios, donde al menos bregamos y queremos, quienes estamos participando de estos debates y discusiones, digo, un mundo donde haya, no sé si igualdad, digo, en los términos de igualdad, de lo mismo para los dos, sino en el término de reconociendo las diferencias, los mismos, que seamos todos sujetas y sujetos de derechos, posibles acceder a cargos públicos, posibles de acceder a lugares de toma de decisiones y posibles de configurar un poder que nos permita vivir a todas y a todos en un mundo más equitativo y más justo, con justicia social básicamente, digo, ¿no? Que es por lo que bregamos y por lo que peleamos todas, digo, me parece, las que estamos incluso acá en la mesa y las compañeras que han transitado y transitan diariamente. Desde la Secretaría vamos intentando poner en discusión, digo, estas cosas. Desde la Secretaría intentamos que, bueno, ahora se está haciendo también, intentamos producir y poner en palabras, traducirlo en una secretaría, el movimiento en la calle, porque todas somos militantes, digo, ¿no? Como las que componemos la secretaría y los que componemos, porque también hay compañeros varones y hay compañeros que trabajan diversidad, todos quienes componemos esa un beso a nuestro columnista brujo Vicente, por eso mismo, que forma parte también de la secretaría, a que estuvimos hasta recién dando clases juntos, así que le mando un saludo enorme también. Digo, quienes componemos, estamos tratando también de ese movimiento que se traduce en la militancia, en la calle, en el caminar, en el acompañar a las compañeras, en generar espacios de reflexión, en generar charlas, en generar espacios en las escuelas. Digo, ante la ausencia de la ESI hemos participado convocados por algunas escuelas también, para poder conversar, porque ¿cómo abordamos, por ejemplo, las infancias trans? Claro. Es la gran pregunta, ¿no? Cuando tenemos un estudiante incluso muy pequeñito, jardín, primer grado, segundo grado, no necesariamente en la secundaria, digo, ¿cómo nosotros, desde la docencia nos llenamos de herramientas o podemos comprender? Digo, me parece que hay una conversación pública que está haciendo mella en una cuestión cultural, al menos para empezar a hacernos las preguntas necesarias para empezar a reflexionar colectivamente. Bueno, desde la Secretaría intentamos al menos llevar adelante esto. Cierto es lo que decía Mary, y lo recupero, digo, la necesidad también muchas veces de que
las políticas de género o los espacios fundamentalmente que abordan el género y la diversidad empiezan a tener presupuesto, porque también eso habla del lugar que ocupa en las agendas gubernamentales, de los medios de comunicación, de los sí, de quienes trabajamos en esos temas, ¿no? Y nos merecemos la misma dignidad que cualquier otro trabajador, porque este doble estándar a veces de ser militante apasionada por las causas parece que se traduce en un trabajo precarizado cuando es pago, a veces ni siquiera es pago, ¿no? Exacto. Y creo que ahí también las feministas tenemos que aprender a dar esa discusión por los recursos. Es que es una discusión... Ahí te levantan dedos. Nos levantan el dedo. Claro, abrimos. Que es una agenda que se nos abre a nosotras, digo, Sí, claro. ¿no? Como compañeras, como mujeres, como militantes, se nos abre la agenda también de, bueno, digo, ¿no? El espacio donde pueda haber un presupuesto no solamente para llevar esas políticas adelante, sino para tener compañeras que puedan estar presentes en estos procesos, que son procesos de cambio, que son procesos profundos, que son procesos de meter la mano, digo, y empezar a revolver y empezar a sacar las cuestiones, digo, empezar a pensar que estas compañeras tienen que tener los recursos para poder dedicarle el tiempo, porque si no también caemos en una trampa del patriarcado, ¿no? Me parece... es el exceso de horarios, Claro. en este amor por la militancia, ¿no? La autoprecarización. Exactamente, caemos en una trampa. Lo que me parece interesante, uniendo las dos intervenciones, es esto que vos, Vir, estás poniendo como en escena todo lo que se puede trabajar desde una institución cuando hay una decisión política, que en el caso de periodismo la tomó una mujer, que fue Florencia Saintud, durante su cargo como decana, que ahora la continuará Andrea Varela, que es la que la sucede en ese cargo. Y por otro lado, lo que Meli planteaba, que es todo lo que no se está haciendo, ¿no? En otros ámbitos de la eso universidad. también es una decisión política. Es una decisión política que en este caso están tomando varones, que son los que en su mayoría están en los cargos jerárquicos. Me parece que es interesante para irnos con la idea de la potencia, ¿no? De lo que hay por hacer en esta institución, que muchas veces es muy conservadora, pero tuvimos acá la semana pasada una compañera de medicina que nos trajo, fue la semana pasada, ¿no? La noticia de que se abre un espacio para discutir aborto en el ámbito de la facultad de medicina, que era algo absolutamente impensable. Si eso se pudo hacer, chicas, se puede hacer casi todo lo demás. La realidad es que estamos en un momento histórico y la universidad, digamos, si bien traía un panorama bastante desalentador, hay un montón de iniciativas que es importante rescatar dentro de la universidad. Hay un montón de proyectos de extensión que abordan estas temáticas. Hay otras facultades también que tienen áreas de género, direcciones de género, digo, la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Humanidades también viene haciendo un trabajo interesante. La totalidad de los ingresantes de este año participaron en talleres de sensibilización sobre cuestiones de género. Hay un montón de iniciativas, bueno, la Cátedra Libre sobre Aborto en la Facultad de Ciencias Médicas, que fue una iniciativa de los y las estudiantes, digo, hay un montón de iniciativas que podemos traer, pero siguen siendo iniciativas por ahí minoritarias en relación a lo que nosotros queremos, que es una universidad feminista y que en todas sus instancias puede incorporar la perspectiva de género, ¿no? El patriarcado va a caer y la universidad va a ser feminista. Meli Fernández, Virginia Denis, gracias por venir.